MLP Fic. Spoiler capítulo 4. Dim, la última pregunta del día fue activada. ¿Cuál de estos personajes fue clave para salvar al Imperio de Cristal? A. Celestia. B. Radiant Hope. C. Spike. D. Shinny Garmor. Y a los presentes escuchar que esta era la última pregunta que tendrían que responder se emocionarían bastante, ya que eso significa que pronto podrían salir de este lugar. Pero sin dudas la más emocionada sería Duilit, ya que esto significaba que Spike pronto saldría de ese extraño lugar y eso la aliviaba bastante. Pero en cambio Celestia tendría una mirada seria, ya que esta pregunta le estaba diciendo indirectamente que el Imperio de Cristal pronto volvería y con el Rey Sombra, lo cual significaría que tendría que hacer preparativos para derrotar de una vez por todas al Rey Sombra y salvar al Imperio. Y mientras tanto con el resto de los respondedores estarían ocupados disfrutando de que pronto podrían salir de ese lugar. Bien, al fin podremos salir de este lugar y solo tendremos que responder esta pregunta. ¿Será pan comido?, diría Dash mientras se crujía el cuello, ya que se sentía bastante confiada luego de haber recibido su recompensa. Bien, sé que todos estamos emocionados por poder salir de aquí, pero para hacer eso tendremos que responder la pregunta. Y al todos los respondedores escuchar eso rápidamente se relajarían y prestarían su total atención a la pregunta. La pregunta dice: ¿cuál de estos personajes fue clave para salvar al Imperio de Cristal? Celestia. Radiant Hope. Spike y Shinny Garmor. ¿Pero alguien siquiera sabe qué es el Imperio de Cristal, o siquiera dónde está ubicado?, diría Starlight mientras miraba curiosa al resto de los respondedores, los cuales le devolvieron la mirada sin tener la mínima idea. Oye Spike, tú que siempre estás con Duilit en la biblioteca, ¿no tendrás una idea sobre este imperio? Pues la verdad, Shinny, no conozco ese imperio, y ahora que hago memoria no recuerdo que ese imperio haya sido mencionado en algún libro, pero tal vez Duilit sepa algo, diría Spike mientras se encogía de hombros y dirigiría su mirada hacia el grupo de chat, en donde vería a Duilit negando con la cabeza. Pues la verdad, estoy como todos ustedes, no conozco nada de ese imperio, así que lo siento, no les puedo ayudar en nada. ¿Pero qué hay de ti, Shinny? Eres el capitán de la Guardia Real, debes saber algo. Lo siento, la verdad no tengo nada y desconozco completamente ese imperio. Bueno, definitivamente empezamos mal si ni siquiera sabemos nada del Imperio de Cristal, diría Rainbow mientras hacía girar los ojos. Pero justo entonces se le ocurriría una idea a Spike. ¿Y qué tal si ese Imperio de Cristal es uno que existió hace tiempo? Eso explicaría por qué nadie haya oído hablar de él. Y a los presentes escuchar eso lo pensarían por un tiempo y luego asentirían. Esa es una buena teoría, Spike, aunque rápidamente se puede desmoronar, ya que como salvar a un imperio que ya no existe. Y al Spike escuchar lo que le dijo Rainbow solo se encogió de hombros. Pues la verdad no tengo ni idea, además es solo una teoría que tuve así de repente. Oigan, creo que no estamos llegando a nada con esto, ¿les parece si lo dejamos así y mejor nos concentramos en las opciones? Y a los respondedores oír eso solo se resignarían. ¿Y bien, de entre las opciones hay alguien a quien podamos descartar? Bueno, sinceramente la única que podemos descartar es a esa tal Radiant Hope, ya que ni siquiera la conocemos. Tienes razón, Starlight, esa es la única que podemos descartar a primera vista. Y sería entonces donde Duilit hablaría por el grupo de chat. También pueden descartar a Spike. ¿Y eso por? Porque yo no dejaría que Spike se entrometiese en algo tan peligroso como salvar a un imperio. Lo que quiero decir es que Spike es solo un bebé dragón y no dejaría que se metiera en algo así. Y al Spike escuchar lo que había dicho Duilit, se apenaría y se sonrojaría levemente, y todo esto ocurría mientras Shinny se reía de la expresión de Spike. Bien, ahora que excluimos a las opciones menos probables, podemos decidir entre las más probables, Shinny y Celestia, y el más probable será la opción correcta. No es por ofender, Shinny, pero sinceramente creo que la opción más probable es Celestia, digo, ella es la princesa. Suspiro, sabes, Duilit hermanita, lo que dices es verdad, aunque en parte. Ya que si se trata de política, sí, Celestia es la opción correcta, pero si se trata de intervención militar para salvar al imperio, yo soy la opción correcta, así que todo depende de la situación. Y entonces al final quedamos en blanco y no descartamos a nadie.
Bueno, la verdad sí hay una forma de descartar a alguien, diría Starlight mientras se rascaba la cabeza. En serio, Starlight, ¿y cómo? Pues verás que Stria siempre fue caracterizada por intentar resolver siempre sus problemas con el diálogo, así que yo intuyo que probablemente utilizaron ese método para salvar al Imperio de Cristal. Eso tiene sentido para mí, diría Spite mientras se encogía de hombros y miraba al resto de los respondedores. Y bien, ahora que ya sabemos más o menos cuál es la respuesta, ¿quién se anima a responder? Diría Rainbow mientras miraba al resto de los respondedores, los cuales la mirarían de vuelta, y nadie se dispondría a dar el primer paso ya que tendrían miedo de responder incorrectamente. Uf, si nadie quiere responderlo, creo que yo debería arriesgarme a responder la pregunta, diría Shining mientras daba un paso al frente y luego de un suspiro gritaría su respuesta. Escojo la opción A, Celestia. Dime, el respondedor Shining Armor acaba de dar su respuesta y el espacio del spoiler comenzó a analizarlo. Dim, la respuesta proporcionada por el contestador Shining Armor es incorrecta y el espacio del spoiler empezó la búsqueda de un castigo. Y al los respondedores escuchar eso se impactarían, ya que, si no fuera por su miedo ante el espacio del spoiler, Shining no hubiera recibido un castigo, y con respecto a Shining, este solo daría un largo suspiro de resignación. Dim, el contestador Shining Armor será castigado borrando todos sus conocimientos sobre idiomas extranjeros, además de que no podrá volver a aprenderlos de nuevo. Y luego de las palabras del espacio del spoiler, un temblor sacudiría a Shining, el cual luego de unos segundos se recompondría, pero eso no evitaría que el resto de sus compañeros respondedores se preocuparan un poco por él. Shining, vaya, eso sí es una verdadera lástima desperdiciar así esas horas que le dediqué a aprender esos idiomas, pero bueno, al menos no me quitó algo más importante, diría Shining mientras le restaba importancia a su castigo, el cual sinceramente no era algo tan importante. Eso sí que no me lo esperaba. Celestia no era la respuesta a la pregunta, diría Starlight impresionada por la respuesta incorrecta. Bueno, entonces nos queda la D como última posible respuesta, diría Rainbow mientras se encogía de hombros. Esperen, ¿y qué tal si la D tampoco es la correcta? Pero ya hemos analizado a las otras opciones y esta es la más correcta, digo, no conocemos a esa tal Radiant Tope y Spike es solo un bebé dragón para involucrarse en cosas como salvar a un imperio, sí ya lo sé, pero se supone que este espacio puede mostrarnos cosas del futuro, y qué tal si esa tal Radiant Tope es la que salva el imperio en el futuro, digo, no hemos considerado algo como esto. Ya lo sé, pero no tenemos suficiente información sobre ella y lo más importante, ni siquiera conocemos ese tal Imperio de Cristal, y por si eso no fuera suficiente, ni siquiera sabemos de qué hay que salvar el Imperio de Cristal. Así que no nos queda más opción que responder la pregunta de esta manera tan bárbara, diría Shining mientras se resignaba a responder la pregunta de esta manera tan bárbara por la poca información, pero a pesar de eso lo haría de esta manera ya que no tenía la suficiente información. De acuerdo, entonces ¿quién se anima a responder la pregunta? Yo lo haré, diría Starlight mientras daba un paso al frente. Escojo la opción de Shining Armor. Dim, la respondedora Starlight Glimmer acaba de dar su respuesta y el espacio del spoiler empezó a juzgar. Dim, la respuesta proporcionada por la respondedora Starlight Glimmer es incorrecta y el espacio del spoiler empezó a buscar un castigo. Suspiro. No puedo creer que esa respuesta también sea incorrecta. Ya descuida, Starlight, no teníamos la suficiente información, así que es normal que no le atines a la respuesta correcta, diría Spite mientras le daba unas palmaditas en el lomo de Starlight. Dim, por la respuesta incorrecta proporcionada por la respondedora Starlight, esta será castigada eliminando todos sus conocimientos sobre los hechizos básicos. Y luego de las palabras del espacio del spoiler, todos los recuerdos sobre los hechizos básicos serían borrados. Y al Starlight darse cuenta de eso daría un gran suspiro, ya que de nuevo tendría que aprenderse esos hechizos que, aunque no eran difíciles, eran molestos de aprender. Y sería entonces donde el espacio del spoiler volvería a hablar, sorprendiendo a los respondedores, los cuales eran la primera vez que veían esto. Dim, las dos posibilidades que tenían para responder la respuesta ya fueron utilizadas, por lo tanto el espacio del spoiler pasará directamente al análisis de la respuesta por falta de posibilidades de respuesta. Vaya, sin dudas esta es una muy buena noticia, diría Shining Armor mientras se secaba el sudor que tenía en su frente. Vaya, hermano, no sabía que esa simple noticia del espacio del spoiler te haría sentir así.
Sí, es una gran noticia escuchar eso, ya que era una gran duda que tenía desde hace un tiempo. ¿De qué nos pasaría si es que contestábamos varias veces incorrectamente la respuesta? ¿Seríamos asesinados, expulsados o solo el que conteste mal la pregunta sería aniquilado? Era una duda que tenía ya desde hace un tiempo, y debo admitir que es una buena noticia escuchar que solo pasaría el análisis de respuesta. Diría Shining mientras era observado por Spike, el cual solo se quedaría en silencio por las tétricas suposiciones de su hermano mayor. Y mientras tanto en la gigantesca pantalla azul se estaría reproduciendo un vídeo en el cual se podría ver a Duilip y a Spike tirados en un brillante suelo hecho de cristal, y frente a ellos se podría apreciar un hermoso y gigantesco corazón hecho de cristal, el cual una vez que Duilip lo vio se acercaría hacia él, pero justo cuando estuvo a un par de metros de él una especie de alarma se activaría y esto llamaría la atención de una criatura hecha completamente de una niebla, la cual al darse cuenta usaría su magia para encerrar a Duilip en una prisión de cristales negros, pero para fortuna de Duilip el corazón de cristal terminaría fuera de la prisión de Duilip, y al ella notar esto rápidamente usaría un hechizo de teletransportación para salir de la prisión, pero esto sería inútil ya que no lograría escapar de la prisión, y sería entonces donde miraría a su alrededor y notaría que el tiempo se le estaba agotando, y entonces miraría a Spike y rápidamente decidiría que sería él quien debería llevar el corazón de cristal, y una vez que llegó a esta decisión le diría a Spike que él sería el encargado de llevar el corazón de cristal, y aunque este al principio no querría hacerlo, luego de las insistencias de Duilip este lo haría. Y mientras tanto fuera del vídeo y en el grupo de chat se podría ver a Rarity, la cual quedaría con la boca abierta al ver el imperio de cristal y la gran belleza del corazón de cristal, el cual ella ansiaba tener con todas sus ganas, pero era inútil ya que solo era un vídeo. Y mientras tanto con el resto se quedarían impresionados al ver al fin la amenaza de la cual debían salvar al imperio de cristal, claro, a excepción de Rainbow. ¿Es en serio esa niebla con cabeza de unicornio es de la cual debemos salvar al imperio? ¡Qué pérdida de tiempo! Para eso solo debemos usar un ventilador y mandarlo lejos, diría Rainbow mientras despreciaba al Rey Sombra. Creo que lo estás subestimando demasiado, Rainbow. Digo, ¿acaso no viste que él puede generar esos cristales que pueden incluso evitar la teletransportación de los unicornios y dejarte atrapado dentro sin forma de escapar? Sí, pero para evitar eso solo tenemos que movernos a una gran velocidad para evitar quedarse encerrado, diría Rainbow mientras despreciaba al Rey Sombra y hacía suspirar a Spike. Y entonces seguirían viendo el video, pero entonces un diálogo de Duilip llamaría la atención de la otra Duilip que estaba viendo el video. Espera, como que Celestia en el futuro me pondrá una prueba, mencionaría Duilip mientras se empezaba a preocupar por estudiar más intensamente por la futura prueba que ella mencionó en el video. Y al Shining ver esto solo negaría con la cabeza mientras suspiraba profundamente. Pero sería entonces donde un foco se le prendería. No creerán que la prueba de Duilip en el futuro sea salvar el imperio de cristal, ¿verdad? Y a los respondedores escuchar eso rápidamente caerían en cuenta de ello. Eso tiene mucho sentido, Shining, ya que esto explica del por qué Duilip parecía tan ansiosa por tener aquel corazón de cristal, ya que este probablemente sea la clave para salvar al imperio de aquella niebla con cabeza de pony, diría Starlight mientras analizaba más profundamente la teoría de Shining. Vaya, ¿quién diría que con este pequeño trozo de video contestaríamos algunas de nuestras preguntas, aunque aún no nos ha mostrado cómo salvar al imperio con la ayuda de este corazón? Al menos ya estamos más cerca, diría Spike mientras hacía una pequeña recapitulación para seguidamente seguir viendo el vídeo en donde se podría ver a Applejack y Rarity intentando calmar a los inquietos ponis de cristal, mientras que Flutters y Pinkie observaban a una cansada Cadance, la cual era sostenida por un preocupado Shining Armor, y sería entonces donde la magia de la princesa del amor por fin se agotaría, haciendo que el escudo de magia cayera, aprovechando el Rey Sombra esta situación para atacar con todo al imperio. Y mientras tanto con el grupo de respondedores y el grupo de chat estos se quedarían sorprendidos por ver a la princesa Candace en el vídeo. Vaya, eso sí que no me lo esperaba. Cadance está con nosotros para salvar al imperio de cristal. Y por lo que se puede ver ella está usando su magia para proteger al imperio de aquel sujeto. Además, por lo que puedo ver, todos estamos preocupados por ella, en especial yo, diría Shining Armor mientras se veía a sí mismo preocupado por quién era su sospechoso principal para el futuro ataque a Canterlot.
¿Lo ves, hermano? Ella es inocente y tus sospechas de que ella es una posible culpable sobre la futura amenaza de guerra a Canterlot es incorrecta, ya que si ella fuera culpable de eso, ¿por qué nos ayudaría a salvar al imperio? Y sobre todo porque todos estarían preocupados por ella, diría Dwight mientras estaba orgullosa de la deducción a la cual había llegado. Pero sería entonces donde Rainbow objetaría la deducción de Dwight. ¿Y qué tal si esto ocurre antes de la boda? Digo, eso explicaría el por qué ella aquí aún no es malvada. Tal vez en el futuro antes de la boda le pase algo que la vuelva malvada o algo así. No, eso no tendría sentido, Rainbow, ya que, si recordamos en el video anterior, se podría ver que mis amigas no conocían a Shining Armor ni a Cadance, y aquí se puede ver perfectamente que ellos ya se conocen, incluso se puede ver que ellos se preocupan por su bienestar. Por lo tanto, esto debería ocurrir después de la boda, por lo tanto, ella no tendría nada que ver con la futura amenaza de guerra hacia Canterlot, diría Dwight algo orgullosa de tal deducción. Eso es verdad, pero eso aún no quita el hecho de que en el video anterior se pudo ver que ella tenía un comportamiento muy extraño, según ustedes, y aunque aquí se puede ver que ella es inocente y que todos se preocupan por ella, creo que no deberíamos eliminar del todo nuestras sospechas de que ella puede ser la autora intelectual de la futura amenaza de guerra a Canterlot, diría Starlight pensativa. Eso es verdad, además aún nos falta mucha información sobre esa futura amenaza de guerra hacia Canterlot, así que creo que deberíamos tomarnos esto con pinzas, diría Spike mientras intentaba actuar como la voz de la razón en esta situación. Creo que Spike tiene razón esta vez. Digo, nos hace falta mucha información sobre la futura amenaza hacia Canterlot, y tal vez ocurrieron muchas cosas en el medio, así que creo que deberíamos dejar esta discusión para más tarde y concentrarnos en el video actual, diría Shining Armor mientras analizaba la situación. Pero justo entonces, cuando se disponían a ver el video, sería Akleja quien notaría un detalle. Oigan, ¿no se les parece raro que sea la princesa quien tenga que hacer el escudo de magia? Digo, Shining Armor es prácticamente el experto en escudos, ¿por qué no es él el que genera el escudo de magia? Oye, es verdad, ¿por qué no es él quien creó el escudo de magia? La verdad no soy una experta, pero creo que es por culpa de esos cristales que tienen el cuerno. Digo, no sé si lo notaron, pero al parecer Shining tiene una especie de cristal raro en su cuerno, diría Akleja mientras señalaba a todos los cristales que poseía en su cuerno, y al todos notar ese pequeño detalle rápidamente volverían sus miradas hacia la pantalla. Es verdad, ahora que lo noto, él tiene esos extraños cristales en su cuerno que son sospechosamente similares a los cristales que utilizó el Rey Sombra para capturarme y evitar que me teletransportara, diría Dwight mientras recordaba aquella escena del video. Vaya, al parecer el Rey Sombra es más peligroso de lo que aparenta. Cuando aparezca en el futuro tendremos que tener cuidado al enfrentarnos con él, diría Shining Armor serio mientras volvía su mirada a la pantalla para seguir viendo el video, en donde se podría ver a un ansioso Spike el cual llamaría la atención de todos diciéndoles que ya tenía el corazón de cristal, pero para mala suerte de Spike el Rey Sombra notaría esto y seguidamente procedería a ir en persecución de Spike, mientras que este último corría a toda velocidad hacia el resto de sus amigas y hermano, pero al Spike notar que el Rey Sombra ya lo estaba por alcanzar, este último decidiría lanzarse directamente, y al Shining Armor notar esto tomaría a Cadance entre sus cascos y directamente la arrojaría hacia el corazón de cristal, y Spike, y para fortuna del pequeño dragón, Cadance lograría atraparlos en el aire esquivando al Rey Sombra y luego dirigiéndose hacia la parte inferior del castillo, colocando el corazón de cristal en el lugar que pertenecía, y seguidamente a los ponis de cristal. Notar esto revitalizarían el corazón para que este al final destruyera los cristales oscuros y desintegraría directamente al Rey Sombra para luego generar una aureola laboral que recorrería toda Equestria, mientras que todos celebraban su victoria, y al los respondedores ver esto se quedarían en blanco. Claro que a excepción de Dwight y Rainbow. Vaya, Spike, sí que tienes huevos para lanzarte desde tan alto sin tener alas, diría Rainbow mientras codeaba al pequeño dragón entre tantas risas. Y en cambio Dwight regañaría a Spike por haber hecho algo como esto, a pesar de que ella sabía perfectamente de que él no quería hacer eso, ya que era influencia de subversión alterna, pero bueno, esto poco le importaría ya que ella estaba muy preocupada por Spike. Y mientras Dwight se moría de la preocupación por Spike al ver cómo el Rey Sombra iba a por Spike y el corazón de cristal,
Rainbow seguiría riéndose y esta vez aún más fuerte al ver cómo Shining arrojaba a su esposa hacia el corazón de cristal y Spike. Entonces una vez que todos se calmaron discutirían esto de mejor manera. Bueno, lo debo admitir, aquí Kadamce no parece actuar de manera rara ni maligna, pero sigo manteniendo el hecho de que aún estamos demasiado pobres en datos y como dice mi hermanito menor Spike debemos agarrar esto con pinzas. Y al Builit escuchar esto quedaría satisfecha ya que podía ver que las sospechas de su hermano estaban disminuyendo. Además no se olviden de que gracias a este pedazo de video podemos saber precisamente dónde es que está el corazón de cristal y cómo tenemos que utilizarlo, así que en el futuro será muy fácil derrotar al Rey Sombra. Diría Starlight mientras resaltaba las partes más importantes del video mientras que el resto de los respondedores asentían en concordancia. Y mientras tanto en el video se podría apreciar a todos dirigiéndose hacia el tren mientras discutían sobre la prueba y que esta era la segunda vez en la cual Willy le salvaba el pellejo a su hermano. Esto realmente nos confirma que el examen de Willy era salvar el imperio. Diría Starlight curiosa por el tipo de prueba de Celestia. Pero en cambio Willy al ver que en el video podría reprobar la prueba, esta se pondría nerviosa a pesar de que esta no era su prueba. Y en cambio Shining ignoraría eso y le prestaría más atención al diálogo de subversión alterna y al escucharlo su curiosidad crecería más ya que era lo que había pasado durante su boda en Canterlot. Él no lo sabía, pero estaba seguro de que este espacio del spoiler pronto se lo mostraría. Y mientras tanto en el video se podría apreciar cómo Spike y las amigas de Dwylith se encontraban preocupados por ella. Mientras que en el interior del castillo se podría apreciar a Dwylith y a Celestia hablando sobre que no importaba que Spike sea quien llevase el corazón de cristal al final, ya que al final solo importaba que Dwylith aprendiera el autosacrificio y pensar en el bien de los demás en vez de solo el suyo. Y al Dwylith escuchar eso solo atinaría a preguntar si es que ella había pasado la prueba y al Celestia escuchar eso solo asentiría con la cabeza y al Dwylith ver esto rápidamente se despediría de Celestia mientras que se dirigía con sus amigos para contarles la noticia y sería entonces donde el vídeo llegaría a su final. Y al Dwylith ver esto soltaría un largo suspiro. Uf, qué suerte si logré aprobar el examen de Celestia. Y al Starlight ver esto preguntaría. ¿En serio te pones así por un simple examen? Y al Dwylith escuchar las palabras de Starlight suspiraría de la impresión y seguidamente empezaría una pequeña riña con Starlight. Y mientras tanto con Celestia al ella a ver cómo la Dwylith del video logró evolucionar se pondría contenta ya que esto significaba que esta Dwylith también podría llegar a evolucionar hasta ese punto, lo cual significaría que estaría un paso más cerca de ser un alicornio. Y mientras tanto con los respondedores estos al fin lograrían aplacar la pequeña riña de ambas ponis. Y sería justo entonces cuando el espacio del spoiler haría acto de presencia nuevamente. Dime, el espacio del spoiler ha detectado que las 5 preguntas de esta ronda han sido contestadas, por lo tanto los contestadores serán teletransportados al mismo lugar de donde fueron traídos. Y una vez que transcurra cierta cantidad de tiempo, serán nuevamente teletransportados a este espacio para que vuelvan a responder nuevas preguntas junto a otros nuevos respondedores. Y seguido de esto aparecería una cuenta regresiva para la teletransportación. Bien chicos, definitivamente esta fue una experiencia interesante y definitivamente estuvo llena de cosas que cambiaron por completo mi manera de ver el mundo. Diría Spike mientras flexionaba sus nuevos músculos conseguidos gracias al espacio del spoiler. Y al resto de respondedores escuchar eso asentirían ya que si eran sinceros este misterioso espacio del spoiler les había dado una nueva luz del mundo que los rodeaba. Y sería entonces donde Shining Armor daría un paso al frente y diría. Todos aquí hemos visto lo mágico que es este espacio del spoiler, la información y recompensas que nos puede dar, y definitivamente algo como esto debe ser discutido a fondo. Además, como dijo el espacio del spoiler, es 100% probable que nos vuelva a convocar para que volvamos a responder preguntas, así que quisiera que todos nos reuniéramos en Canterlot dentro de 3 días para discutir esta experiencia. Diría Shining Armor mientras miraba seriamente a todos los respondedores, los cuales le devolverían la mirada. Estoy de acuerdo, algo como esto debe ser discutido y amerita una reunión. Diría Starlight mientras asentía con la cabeza y luego de unos instantes el resto de respondedores y el grupo de chat mostrarían su apoyo, incluso Celestia, la cual aunque no podía hablar asentiría con la cabeza.
Incluso Rarity se desmayaría de la emoción no tanto por la reunión, sino más por la oportunidad de ver a la princesa Celestia en persona. Bien, entonces los espero a todos en el castillo de Canterlot dentro de 3 días. Y seguido de las palabras de Shining el contador llegaría a 0 y entonces todos serían teletransportados y cada uno aparecería en el mismo lugar de donde fueron llevados. Starlight aparecería en su cabaña y una vez que apareció en aquel entorno familiar daría una media sonrisa por todo lo ocurrido dentro del espacio del spoiler. Vaya, eso definitivamente fue interesante. Y estoy segura de que ese tal espacio del spoiler puede ayudarme a que todos abandonen esas ridículas cutie marks, diría Starlight mientras acariciaba la bolsa marrón que contenían las semillas del ermitaño. Y mientras tanto con Shining Armor aparecería en su sala de estar con un físico totalmente cambiado gracias al suero del supersoldado. Definitivamente eso sí fue algo muy loco, y eso que como capitán de la Guardia Real he visto muchas cosas, diría Shining mientras daba una pequeña carcajada, y entonces procedería a mirar el reloj de la pared, para descubrir que el tiempo no había transcurrido ni un solo minuto desde que había sido teletransportado para responder las preguntas, lo cual debería ser imposible ya que habían estado en ese extraño lugar al menos unas 2 horas, y al notar esto se sorprendería de sobremanera ya que esto hizo que el espacio del spoiler tuviera un poder mayor al que él estimaba inicialmente. Suspiro. Definitivamente ese espacio del spoiler es algo que se escapa de mi comprensión. Pero bueno, eso no significa que no llegue a comprenderlo algún día, diría Shining mientras miraba su cuerpo y su pequeño traje, el cual amenazaba con romperse en cualquier momento. Y entonces al ver su traje recordaría su cita con Cadance y que ella era una posible traidora, aunque luego de lo visto en el último video esta idea se iría debilitando lentamente y entonces al recordar esto rápidamente procedería a volverse a preparar para la cita ya que luego de lo ocurrido en el espacio del spoiler él no podía acudir a esa cita con un traje medio destruido y sudoroso. Y entonces luego de media hora de preparación él se teletransportaría frente a la residencia de Cadance para proseguir con la cita / espionaje, y aunque Cadance se extrañó al principio por la apariencia cambiada de su novio, pronto se acostumbraría y la cita / espionaje transcurriría con normalidad. Y mientras tanto con Rainbow Dash aparecería frente a sus otras amigas Applejack, Pinkie Pie y la desmayada Rarity. Vaya Rainbow, eso sí fue algo super mega hiper loco. Pero suerte que volviste ya que no soportaría perder a una gran amiga, diría Pinkie mientras intentaba abrazar a Rainbow, pero esta rápidamente la esquivaría y luego de un parpadeo ya estaría a varios metros de las impresionadas ponis que la miraban atónitas por tal velocidad. Eso es increíble, nunca había visto a alguien moverse a tal velocidad, de hecho ni siquiera lo vi claramente, diría una impactada Applejack. Y al Rainbow ver esto una gran sonrisa se plantaría en su rostro ya que ella sintió que ni siquiera se había esforzado para hacer eso. Y entonces para probar su nueva velocidad se elevaría en el cielo y entonces empezaría a volar. Primero lo haría lentamente pero progresivamente iría incrementando su velocidad lentamente y a medida que incrementaba su velocidad y se acercaba a la velocidad del sonido se daba cuenta de que no estaba ni asomo de su verdadera velocidad, de hecho ni siquiera había sudado una sola gota, y eso que con su antigua velocidad ya debería haber mostrado signos de cansancio, y entonces al notar esto seguiría incrementando su velocidad y entonces no pasaría mucho hasta que al final rompería la barrera del sonido ocasionando una reimplosión sónica la cual dispersaría las nubes de toda la zona, y mientras esto pasaba una estela arcoiris sería dejada detrás de Rainbow, la cual gritaba de júbilo por al fin haber hecho la reimplosión sónica, y lo mejor de todo era que ni siquiera se había esforzado para hacerla. Y mientras Rainbow celebraba volver a hacer la reimplosión sónica que había hecho de niña. Un par de segundos en el pasado se podría ver a Spike, el cual aparecería frente a las dos ponis, las cuales se quedarían sorprendidas al ver al pequeño dragón, el cual había cambiado en estas pocas horas. Y una vez que Duilit vio a su pequeño asistente lo abrazaría ya que ella se había preocupado bastante por su pequeño hermano / asistente, y al Spike notar esto Spike le devolvería el abrazo. Ay Spike, no tienes ni idea de lo preocupada que estuve por ti. Ya tranquila Duilit, ya estoy aquí y descuida, no me pasó nada, diría Spike mientras le daba unas palmaditas a la preocupada Duilit. Y sería entonces donde una desmuteada Celestia se acercaría al joven dragón. Es un placer oír de eso Spike, que no te haya pasado nada y que te encuentres bien.
Bueno, eso es verdad, pero eso no evitó que estuviera aterrado del miedo, al menos por los primeros minutos. Sí lo noté, aunque no dije nada por respeto. Diría Celestia mientras miraba a un avergonzado Spike. El cual luego de un par de segundos, fingiría una tos para romper el ambiente. Y bueno, ahora que ya pasó el susto, podríamos ir a la tienda de Joe para comer algo y despejarme un poco de lo sucedido. Por supuesto, Spike, de hecho yo también necesito salir un rato para distraerme un poco de lo sucedido. Diría Dwight mientras recogía sus libros y materiales de estudio que tenía regados por la habitación, y justo entonces cuando Spike se disponía a abrir la puerta se detendría de repente y luego se dirigiría hacia una ventana y entonces miraría hacia el cielo azul. Oye, ¿pero qué te pasa, Spike? Nada, es solo que escuché una gran explosión y quise saber cuál era su origen, pero al parecer solo era Rainbow volando a una gran velocidad hacia esa dirección. Diría Spike mientras señalaba hacia cierta dirección, y sería entonces donde Dwight voltearía a verlo, pero por más que mirase y concentrase no miraría ni escucharía nada. Spike, ¿pero de qué estás hablando? Yo no escucho ni veo nada aparte del cielo azul y el cantar de los pájaros. Diría Dwight desconcertada mientras miraba en la dirección que señalaba Spike. Jeje, lo siento Dwight, es que lo olvidé por completo. Tú no tienes los poderes de Titan, el villano de Megamente, así que no puedes verlo ni escucharlo. Diría Spike mientras se daba la vuelta y se dirigía hacia la puerta ante una cansada Dwight, la cual daría un gran suspiro. Esta noche sí que voy a dormir como Celestia manda. Diría una cansada Dwight mientras seguía a un hambriento Spike, el cual se dirigía hacia la tienda de Joe.